Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días. ¿Me faltan, por favor, por la cámara? Vemos que hoy, a esta hora, supongamos que el internet funcione, la conectividad funciona un poco mejor, ¿verdad?, que el día de ayer. Esperamos que nuestros compañeros fueron al baño, vinieron, van, no sé. Vamos a ver. Se están lavando la cara, quitándose los mocos de la cara, todo eso. Para empezar la clase. Me avisan para comenzar. Compañeros, ¿te faltan, por favor? Iniciar y sabemos que las personas que están sin la cámara pues no estarán presentes. El día de ayer estábamos recordando, vamos a las funciones o los grupos funcionales que nosotros hemos venido trabajando hasta ayer, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en la plataforma. Y bueno, las primeras funciones que vimos eran estas, que tenían que ver con los enlaces simples, dobles, triples, ¿verdad? Para la nomenclatura de los compuestos alcanos, alquenos y alquinos. ¿Verdad? Que pueden ser, esas cadenas pueden ser abiertas, cerradas, ramificadas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos dentro de la plataforma. Perfecto. Luego vimos las funciones oxigenadas. Entre ellas vimos los alcoholes. Aquí salen algunas propiedades y algunos usos. Tenemos los fenoles, los éteres, ¿verdad? Tenemos la función aquí arriba. Luego vimos los aldehídos y las cetonas, ¿verdad?, junto con su nomenclatura. Y bueno, aquí salen algunas propiedades físicas. Bueno, dos de las funciones que había faltado
oxigenadas de trabajar eran estas dos. Los ácidos carboxílicos, ya voy a compartir la cámara secundaria para reconocer esta función, y los ésteres, que son estos que están aquí, ¿verdad? Que son un derivado de los ácidos carboxílicos. Algo así parecido en el caso del alcohol, pierde el hidrógeno en el OH y se forman éteres. Algo así como en el aldehído, que ya no es carbono primario, sino secundario, se convierte en cetona. En el caso de los ácidos carboxílicos, este hidrógeno es sustituido por una cadena carbonada y se convierte en un éster, ¿verdad? Que son los aquí, que tenemos aquí. Entonces, vamos a compartir la cámara, ¿verdad? Estas eran las dos funciones químicas que íbamos a trabajar para completar las oxigenadas el día de ayer. Y bueno, por razones técnicas, pues no pudimos avanzar. Y luego de allí, ¿verdad? Vendríamos siguiendo este mismo documento. Para los que no revisan la plataforma o si las revisan, vendrían las funciones nitrogenadas, ¿verdad? Con la que cerraríamos el día de hoy. Estaría un quizzes en la plataforma. Hoy veríamos las funciones nitrogenadas, que era lo que correspondería, vamos a decir, oficialmente para estos dos periodos. Y luego la semana que viene trabajaríamos con isomería y cerraríamos la unidad número 6, porque la siguiente semana es la presentación de la casa abierta, viene el feriado y luego la presentación del portafolio interdisciplinario. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Pues la semana que viene haríamos el cierre de la unidad y estaríamos completando todo lo que fue la planificación anual de esta asignatura, ¿verdad? Igual que, bueno, biología también faltaría un tema que la semana que viene vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a compartir, ¿verdad? La cámara para trabajar el tema de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Y de los éteres. Entonces, seguimos estando en funciones nitrogenadas. Seguimos estando en funciones nitrogenadas. Sacar los marcadores. Entonces, seguimos estando en ahí. Funciones oxigenadas. Creo que dije nitrogenadas. Oxigenadas. Entre esas ya hemos visto varias, ¿verdad? Que son los alcoholes, ¿verdad? Que son los grupos funcionales de este grupo de funciones, ¿verdad? Los compuestos oxigenados, los alcoholes, los éteres, los aldehídos y las cetonas. Son los que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? El día de hoy, en estos minutos, vamos a ver los ácidos carboxílicos y los ésteres. ¿Ah? Muy bien. Son los que vamos a ver el día de hoy. Si recordamos, ¿verdad? Para colocarle aquí, la función alcohol es, el grupo funcional se reconoce así, ¿verdad? El de los éteres es así. El de los aldehídos es así. Y el de las cetonas es así, ¿verdad? Ahí tendríamos los grupos funcionales, que son importantes saber cómo es la estructura para poder reconocer en una cadena si es un alcohol, si es un éter, si es un aldehído, si es, ¿verdad? Entonces, importante eso. Ahora vamos entonces para reconocer las funciones de los ácidos carboxílicos y los ésteres, ¿verdad? Vamos con el primero, ¿verdad? La función ácido. La reconocemos porque está en un extremo, es un carbón primario, tiene doble con el oxígeno y tiene uno simple con este oxígeno y el oxígeno con este hidrógeno, ¿verdad? Con un grupo funcional hidrógeno, ¿verdad? También se escribe RCOOH. De esa manera lo podemos ver también en la bibliografía. Entonces, obviamente, como este carbono tiene doble con el oxígeno y uno con este oxígeno, nos va a quedar solamente un enlace simple para encadenarse, ¿verdad? A una cadena carbonada, para enlazarse.
Por lo tanto, este carbono siempre va a estar en un extremo, en un carbono primario ubicado, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso de la nomenclatura, ¿verdad? O la forma de colocar el nombre, que es lo que hemos venido trabajando. Recuerden que estamos reconociendo lo que son las funciones y, por supuesto, en ese caso, pues, cómo nombrar a los compuestos que están allí, ¿no? Entonces, un ácido carboxílico, ¿no? Pudiera ser así. Sencillito allí para que lo veamos, lo reconozcamos. ¿Verdad? Está la función ácido, que es esta que está aquí, en un carbono en un extremo, y siguiendo las reglas de la nomenclatura, por supuesto, ¿cuál creen ustedes que va a ser el carbono número 1 a la hora de nombrar la cadena? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el carbono número 1? Hay dos posibilidades, nada más. El de la derecha. El de la derecha. Cuando hablamos de la derecha, hablamos de este que está aquí. Pues este es el de la derecha y este es el de la izquierda. El CH3. ¿Dónde está el CH3? Juliana, dices tú. Sí, ese mismo. Ok. Normalmente cuando en los casos anteriores les dije cuál era el carbono número 1, ¿cuáles eran las condiciones para que sea el carbono número 1? Pero para que sea carbono número 1, ¿verdad? O debe contener la función orgánica, es decir, el grupo funcional, o debe estar lo más cerca posible de ese grupo funcional, ¿verdad? Para que la localización numérica de esa función sea el número más pequeño posible. ¿Dónde está el grupo funcional? ¿En cuál carbono está el grupo funcional? En este caso es ácido. Ah, vale, en el de la izquierda. El de la izquierda, ¿verdad? Entonces el carbono número 1 es este, porque contiene la función. Aquí está la función, ¿verdad? Entonces, y de allí me muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, dependiendo, ¿verdad? Buscando siempre que la cadena principal contenga el mayor número de carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser la cadena principal, debe ser la más larga. Si no, la nomenclatura no va a ser la correcta. Entonces, en este caso solo tenemos una posibilidad y nos movemos en ese sentido. Entonces tenemos 3. Bien, 3 carbonos. ¿Alguien recuerda cuál es el prefijo para 3 carbonos? Tri. Ese es un prefijo de cantidad, cuando hablamos de nombrar la cadena del compuesto orgánico. Prop. Pro, ¿verdad? Entonces, para 3 carbonos, el prefijo es pro. Aquí lo que nos faltaría es algunos detalles, ¿verdad? Porque ya tenemos cómo va a comenzar. Entonces, cuando son ácidos, comenzamos una primera norma después de buscar los sustituyentes y todas estas cosas, ¿verdad? Es que comienza con la palabra ácido, ¿verdad? Se agrega la palabra ácido al principio. Eso es lo primero, se agrega la palabra ácido. Luego, obviamente, ¿verdad? Tendríamos el prefijo de cantidad de la cadena principal de carbonos, de la cantidad de carbonos, que esto es referente a la cadena principal. Ya vamos a ver si tiene más, cuando tenga más sustituyentes o esté ramificada, ¿verdad? Y por último vendría la terminación o el sufijo, ¿verdad? O sufijo. La terminación es oico, ¿verdad? Esto es lo que vamos a utilizar como terminación. Entonces, en este caso, ¿verdad? La cadena principal, llamada como el alcano correspondiente,
¿verdad? Entonces tenemos la palabra ácido. La cadena principal como el alcano correspondiente es propano. Le quitamos la O, propan, y agregamos la terminación oico. En este caso, entonces, se llamaría ácido propanoico. ¿De acuerdo? Entonces, repito, agregamos la palabra ácido, luego el prefijo, ¿verdad? Según el alcano correspondiente, sin la letra O, y agregamos la terminación oico. Entonces, sería el ácido propanoico. Eso para las funciones ácido. Puede ser también que tengamos una cadena, ¿verdad? Vamos a escribir otra cadena. Ahí tenemos esta cadena, ¿verdad? En esa cadena que ustedes observan allí, ¿reconocen algunas funciones de las que ya han visto? ¿Me pueden decir? ¿O la estructura? ¿Qué funciones orgánicas observan en esa cadena? Les estoy preguntando, por si acaso, ¿no? Que tiene metil. ¿Eso es una función orgánica? ¿Es un grupo funcional en la cadena? ¿Cuáles son? ¿Reconocen algún grupo funcional para saber qué tipo de compuesto es este? Perfecto. Vamos a ayudarlos visualmente. Tengo 3, ¿verdad? Este que está aquí, ¿a quién hace referencia? ¿A quién hace referencia el OH, jóvenes? ¿Los alcoholes? Ok, a los alcoholes. ¿Esto qué es? El Cl. Cloro. ¿Qué grupo es el cloro? ¿Qué grupo, qué tipo de compuesto es el cloro? Halógeno. Halógeno. ¿Y esta que está aquí? ¿Cuál es la función que hace referencia? Esta. Un ácido. Un ácido, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. En química orgánica esto es fácil, ¿no? Pero vamos a ver qué predicen ustedes. Tengo 3 funciones orgánicas, 3 grupos funcionales en una misma cadena. Entonces, debo clasificarlo porque la nomenclatura va a depender de esa clasificación. Yo debo decir si eso es un ácido, si esto es un alcano o si eso es un alcohol. Porque están las 3 funciones allí. Al yo saber cuál es la función principal, las otras 2 pasan a ser sustituyentes de la cadena, porque no son las funciones orgánicas principales. ¿Cómo creen ustedes que debo saber esto? ¿O cómo puede estar determinado? ¿O cuál de las 3 creen ustedes que es la principal? Entonces, para eso, ¿verdad? Iba a decir algo. Ajá, díganme, Misael, ¿qué va a decir? Iba a decir que creo que depende de la ubicación de los carbonos, o sea, dónde está enlazado. Por ejemplo, el ácido está en el extremo, no sé.
Buen criterio para comenzar, por lo menos buena predicción. Sin embargo, ¿verdad? Hay una tabla de prioridades de las funciones, ¿verdad? Para los que revisan, y si no lo revisan, pues hay que revisarlo, ¿verdad? El material que está en la plataforma, lo que está, a ver. Vamos a ver si es que está aquí arriba la tablita. ¿Dónde está? Ya les voy a buscar la tablita. Ya va. Mientras les busco la tablita, pues les voy diciendo que hay una tabla de prioridades en las funciones orgánicas. Es decir, que yo puedo tener en un compuesto orgánico más de un grupo funcional. Y yo debo de saber cuál es prioritario o cuál es más relevante frente al otro compuesto, con la finalidad de poderlos organizar. Ajá. Estaba en el tema anterior. Aquí está. Ahora sí lo conseguí. Obviamente está en la plataforma, pero en el tema compuestos orgánicos 1. ¿Dónde está isomería? Aquí está. Hay una tabla como esta. Aquí dice orden de preferencia de la UPA, según la IUPAC, ¿verdad? Que es el organismo. El primero es el más importante de todos. Es decir, que yo puedo tener en una cadena un halógeno, un alcohol y un ácido. Pero el orden de prioridad, ¿quién, según la cadena, es el más prioritario? El halógeno está aquí, el alcohol está aquí y aquí está el ácido. ¿Quién de los tres es el más prioritario según esa tabla? El ácido. El ácido, ¿verdad? Porque es el primero. Observen que está en el primero en la tabla. Es decir, que si yo puedo tener en la cadena la función alcohol, la función amina, la función, un triple enlace, entonces, y está el alcohol, eso es está un ácido, eso es un ácido. ¿Estamos de acuerdo? Los otros grupos funcionales pasan a ser sustituyentes. Y aquí dice cómo lo tengo que nombrar como sustituyente. Por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿verdad? Se llama como el halógeno, ¿verdad? Si el halógeno es cloro, se llama cloro. Si el halógeno es bromo, se llama bromo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del alcohol, el OH se va a llamar hidroxi, cuando es un sustituyente, cuando el grupo OH no es el grupo funcional principal. ¿De acuerdo? Entonces vamos nuevamente a nuestro dibujito. Ok. Si ya consultamos la tabla y sabemos que el ácido es el de mayor prioridad, entonces, ¿cuál es el carbono número 1? El del extremo derecho. El del extremo derecho, porque ahí está la función ácido, ¿verdad? Es la principal. Este es el número 1. Y de allí me muevo, ¿verdad? 2. Aquí tengo que seguir. 3. Entonces usted decide si suba o si baja. Recuerden que la cadena principal debe contener el mayor número de carbonos. Entonces hacia la izquierda tengo 2 carbonos y hacia arriba 1. ¿Hacia dónde se moverían ustedes? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque tengo 2. Entonces tengo 4 y 5. Y entonces esta que está aquí, ¿verdad? Es la cadena principal. Entonces vamos a comenzar a nombrar los sustituyentes. Ya me habían dicho quién es este CH3 que no está en la cadena principal. ¿Cómo se va a llamar? Metil. Metil, ¿verdad? Met de un solo carbono y obviamente termina en il. ¿Cómo les dije que se va a llamar el aloalcano, el halógeno, si es un sustituyente? Se va a llamar cloro, ¿verdad? Se va a llamar como ese halógeno, cloro. ¿Y cómo se llama este OH que no es de cadena principal? ¿Cómo les dije que se iba a llamar? Hoy creo. Hidroxi. Hidroxi. Listo. Ahora tengo que nombrar lo primero que, ¿verdad? Debo colocar, como yo sé que es un ácido, ¿cuál es lo primero que debo colocar? La palabra ácido. La palabra ácido, muy bien, ácido. Luego vienen los sustituyentes por orden alfabético. ¿Cuál de los 3 sustituyentes sería el primero?
por orden alfabético. ¿Cuál de los tres? Aquí tengo tres. 1, 2 y 3. ¿Cuál de los tres? El alcohol. Cloro. Comienza con C. Cloro. Luego vendría ¿cuál? Hidroxi. El alcohol. Hidroxi. Hidroxi, ¿verdad? Que es con H. Y por último, metil. M. ¿De acuerdo? Orden alfabético. Entonces sería ácido, vendría el cloro. ¿En qué carbono está el cloro? Porque tenemos que colocar la localización de ese cloro en la cadena. El segundo. En el segundo, entonces colocamos 2-cloro, ¿verdad? Guioncito aquí. Vendría luego el hidroxi. ¿En qué carbono está el hidroxi? El cuarto. 4, ¿verdad? 4-hidroxi. Muy bien. Luego vendría el metil. ¿En qué carbono está el metil? El tercero. Tercero. Ajá. 3-metil. ¿Verdad? Entonces tengo 2-cloro, 4-hidroxi, 3-metil. Ahora viene la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 5. 5. ¿Cuál es el prefijo? Hay 5 carbonos. Pent. Pen, ¿verdad? Obviamente les dije que la cadena principal va a ser como el alcano correspondiente sin la letra O. Entonces, ¿qué debo escribir? El alcano correspondiente sin la letra O. El alcano de 5 carbonos sin la letra O. ¿Qué palabra debo escribir? Pentan. Pentán, ¿verdad? Pentán. ¿Y la terminación para que sea ácido cuál es? Oico. Oico. Este es el nombre de este compuesto. Ácido 2-cloro-4-hidroxi-3-metil pentanoico. Ese es el nombre de esta cadena. ¿Verdad? Entonces recuerden, como estamos aumentando los grupos funcionales, en una cadena puede haber más de un grupo funcional, pero según una tabla hay una prioridad. La que es más prioritaria es la que va a determinar el nombre de la cadena principal. Los otros grupos funcionales pasan a ser sustituyentes. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo para la nomenclatura. Entonces, esto no es un alcohol, esto no es un aloalcano, esto es un ácido porque la función ácido es prioritaria sobre los halógenos y es prioritaria sobre los H. ¿De acuerdo? Sobre los alcoholes. ¿Alguna pregunta? One the question? ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, ¿verdad? Vamos a hacer aprovechar los minutos, ¿verdad? Entonces, luego de ver lo de los ácidos, nos faltaría ver los ésteres, ¿verdad? Que en el caso de los ésteres, es R1, ¿verdad? Recuerden, tengo aquí C, ¿verdad? Doble con el oxígeno, aquí vendría un OH, pero es O, y entonces aquí viene otra cadena carbonática, ¿verdad? Eso. En el caso, si observamos aquí el ácido, ¿verdad? Este hidrógeno que está aquí ha sido sustituido por una cadena carbonada y se convierte entonces en un éster. Ahí está. Entonces, las R's hacen referencia a cadenas carbonadas, ¿verdad? Estas son cadenas carbonadas. Un ejemplo de este tipo de compuestos, ¿verdad? Pudiese ser, voy a escribir uno sencillito para introducir la función, ¿verdad? Tendríamos algo así. Por ejemplo, ese sería un éster.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, este carbono no tiene hidrógeno porque tiene 2 con este oxígeno, 1 con este oxígeno y por supuesto aquí está una cadena carbonada. Si esto aquí hay un hidrógeno, no es un éster, por supuesto. Perdón, de este lado. Si hay un hidrógeno, sí sería siendo un éster, es de este lado. Si de este lado hay un hidrógeno, se convertiría en ácido. Perdón, pequeña confusión ahí. Bien, en el caso de la nomenclatura, ¿verdad? En el caso de la nomenclatura, la cadena principal, ¿cuál creen ustedes que va a ser? ¿La que va por aquí arriba con este carbono y el doble oxígeno o la que va por aquí abajo? ¿Qué intuirían ustedes? ¿Cuál sería la principal? La que voy a tomar como principal de las dos cadenas. ¿La que está a la izquierda? La que está a la izquierda, esta que está aquí. Esta es la que voy a tomar, ¿verdad? Como principal. Y esta sería otra cadena, la que está con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura, ¿verdad? Esta que está aquí arriba terminaría, ¿verdad? Voy a hablar de los sufijos en cuanto a la nomenclatura. Terminaría en oato, ¿verdad? Y esta en hilo, ¿verdad? Y esta en hilo. Por ejemplo, antes que se acabe el tiempo, ¿cuántos carbonos tiene la de aquí arriba? Ah, y estas dos se unen con la palabra D, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos carbonos hay aquí arriba en esta cadena? ¿Cuántos carbonos hay? ¿No se ve? ¿O es que la pantalla yo veo aquí? ¿Tres? Seguro, 3 carbonos aquí arriba. En esta cadena está 1 y 2. ¿Y en la de abajo cuántos hay? 1. 1, ¿verdad? ¿Cuál sería el prefijo para la de arriba? Para 2 carbonos. Et. Et. ¿Y para la de abajo? Met. Met, ¿verdad? Bueno, nos queda menos de un minuto. Me voy a quedar allí para luego entonces colocarle el nombre a esa cadena, ¿verdad? Entonces, comenzaríamos el segundo periodo con esta cadena y luego empezaríamos con las funciones nitrogenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vemos en el próximo periodo a las 8. Les hago la llamada. Vamos a ir activando la cámara, por favor. Activando la cámara, los estudiantes que faltan. Gracias.
las cámaras de los demás compañeros, por favor. Aprovechar el tiempo. Bien. Vamos entonces a comenzar. Nos habíamos quedado en este, ¿verdad? Entonces habíamos visto que el prefijo para este que es de 2 es ed y este que es de 1 es met, ¿verdad? Como esta va a ser la cadena terminada en oato, ¿verdad? Debo llamarla como el alcano correspondiente sin la letra O. Es la primera palabra que debo comenzar. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál es la primera palabra? Este de 2 como alcano sin la letra O. ¿Sí? ¿No? Este. Tenemos el prefijo de 2 como el alcano sin la letra O. ¿Qué palabra escribo? Etán. Ujú. Luego le coloco esto, la terminación oato. Luego la palabra de. Y luego esto unido con esto. Sería etanoato de Metilo. metilo. Correcto. Ahí está. Etanoato de metilo. Esa es la nomenclatura para un éster, ¿verdad? Esto es un éster. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo antes de pasar a las funciones nitrogenadas, a ver si captamos un poco, ¿verdad? A ver. Ok, vamos a ver. ¿No? Ahí sería este compuesto. Obviamente, estamos frente a un éster, porque aquí tenemos doble con el oxígeno, uno con el oxígeno, y aquí está una cadena carbonada, que este sería R, y esta es otra. ¿Verdad? Entonces ahí también. Ok, el carbono número 1, ¿verdad? La cadena principal es la que está en la parte superior. El carbono número 1 sería este. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llamaría esa primera parte del compuesto? Si tiene 4 y debe terminar en oato. ¿Cuál es el prefijo de 4? But. But, ¿verdad? Y si fuese un alcano sin la letra O, ¿sería? Bután. Bután, ¿verdad? Y si le agrego la terminación oato, Butanoato. butanoato. Ok, luego que viene,
Luego viene ¿qué palabra? D. D, ¿verdad? Ok. Luego viene la cadena que está con el enlace simple con el oxígeno. Entonces, si reconocemos cómo es esta cadena, ¿qué características tiene esta cadena que está aquí? ¿Me pueden decir qué características tiene esta cadena que estamos observando aquí? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cómo es esa estructura? Es un hexágono. Es un hexágono. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 6. 6. 1 en cada vértice, ¿verdad? Esta es como la estructura esquelética. 6. Entonces ya tenemos 6, ¿verdad? ¿Cuál es el prefijo de 6? Ex. X. Pero esta cadena, ¿qué diferencia tiene esta cadena con esta que está aquí? Esta cadena así y esta cadena es así. ¿Qué diferencia hay? Una es cerrada. Es cerrada, ¿verdad? Por lo tanto, para saber que es cerrada, debo saber colocar una palabra que me indica que va a ser cerrada. ¿Recuerdan cuál es la palabra? ¿Verdad? Estoy aquí, doy la vuelta y vuelvo a comenzar. ¿Cómo se llama eso que termina y comienza en el mismo punto? ¿Cuál es la palabra de este tipo de cadenas que es cerrada? Ciclo. Ciclo, ¿verdad? Es la primera palabra. Entonces, ¿y debe terminar en qué? La que está aquí con el oxígeno simple, ¿cómo debe terminar según lo que les dije? ¿Cuál es el sufijo de la que está unida simple con el oxígeno? ¿Cómo termina este lado? Este lado es oato y este lado es... Aquí está la terminación. ¿Cuál es la terminación? Hilo. ¿Verdad? Ahí tengo ya las 3 palabras porque esa cadena es cerrada. Entonces sería butanoato de, ¿me dicen la palabra ya construida? Está esta y esta. Butanoato de... Tengo las 3 palabras, jóvenes. Prefijo, prefijo y sufijo. Butanoato de... Hexa. Es una cadena cerrada, ex, y termina en hilo. Si es una cadena cerrada, comienzo con ¿qué palabra? La acaban de mencionar. Ciclo. Ciclo, ¿verdad? Entonces, butanoato de... Ciclohexilo. Ciclohexilo, correcto. Ciclohexilo. Ahí está. Butanoato de ciclohexilo. Hay que colocar la palabra ciclo para indicar que es de 6, pero es cerrado. Si no coloco la palabra ciclo, la persona que lo dibuje o que yo le envíe ese nombre va a hacer una cadena lineal, ¿sí? De 6 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Y no estamos entonces ante una cadena lineal. Por eso hay que colocar la palabra ciclo para indicar que lo que está allí es una cadena cerrada. Entonces, butanoato de ciclohexilo. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Hemos terminado lo que son las funciones oxigenadas, ¿verdad? Alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. ¿Verdad? Son 6 funciones. Entonces, en este caso, sería RC doble con el oxígeno OH y en este caso es R1C doble con el oxígeno O y R2.
Esas son las funciones oxigenadas, ¿verdad? Los grupos funcionales, ¿cómo reconocerlos? Recordándoles que dentro de una cadena puede existir más de un grupo funcional y yo me tengo que ir a la tabla de las funciones con sus prioridades. ¿De acuerdo? Ok. Vamos entonces, ¿verdad? Retomando, ¿dónde la dejé? Aquí está. Retomando lo que teníamos por acá, ¿verdad? Porque yo tengo todas las clasecitas por aquí. ¿Verdad? Nosotros habíamos trabajado este organizador, ¿verdad? Ya trabajamos todo lo que son los hidrocarburos, las funciones oxigenadas y ahora vamos las funciones que contienen nitrógeno, ¿de acuerdo? Son estas 4 que están aquí. Aminas, amidas, nitrocompuestos y nitrilos. Son estas 3 que están aquí. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, porque yo les había dicho que, bueno, para los que tienen, no sé, buena memoria en su celular, ¿verdad? Había una aplicación que yo les dije que podíamos descargar, ¿verdad? No sé si la descargaron. I don't know, no sé. ¿Verdad? La que se llamaba Suite Química. No sé si aquí, si la comparto con la cámara, se verá. Voy a poner aquí el celular. Vamos a ver si con la luz se ve. Para que observemos. Ya va. Ok. Listo. Vamos a ver si se ve. Ajá. Aquí está. Esta que está aquí se llama Suite Química, ¿verdad? Y allí aparece todo. Hay una parte aquí al final que se llama formulación orgánica, ¿verdad? Ahí está. Si yo le doy aquí donde dice índice, ahí les aparece hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, derivados halogenados, compuestos oxigenados. Aquí aparecen todos, ¿verdad? Y aparece compuestos nitrogenados. ¿Verdad? En este caso las aminas. Si subo, ahí está. Las amidas, los nitrilos y los nitrocompuestos. ¿Verdad? Si usted le da uno de esos, entonces ahí le aparece la definición de que es un compuesto nitrogenado y puede ver la nomenclatura con ejemplos en cada caso, ¿verdad? Para eso ya les había dicho de esta aplicación que es bastante buena. Entonces, les puede servir de apoyo, sobre todo de cara al próximo año que también van a seguir trabajando con eso, ¿verdad? Muy bien. Parece que Daniela está en discoteca, allá, taca, 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 o son truenos. Justin Jaramillo está con la mujer del aro, que le aparecen rayitas y se va yendo la señal. Muy bien. Vamos entonces a ver los compuestos nitrogenados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Saben ustedes dónde tienen en su cuerpo bastantes compuestos nitrogenados? ¿En qué parte de su cuerpo creen que tiene bastantes compuestos nitrogenados o está conformado por nitrógenos? ¿Saben? Están en Google buscando ¿dónde tengo nitrógeno en mi cuerpo? Santísimo, Dios mío, ¿dónde tengo nitrógeno en mi cuerpo? ¿Dónde? En todo su cuerpo, en los músculos, ¿verdad? En el ADN, cada vez que comen carne, las proteínas. Nosotros somos una maquinita, ¿verdad? De síntesis de proteínas, de aminoácidos. Se llaman aminoácidos, una combinación de ácidos carboxílicos y de aminas. Imagínense ustedes. Pero ya estaba allí escribiendo en Google, ¿dónde tengo nitrógeno? ¿Dónde tengo nitrógeno? Ah, puede ser, no puede ser. Biología, síntesis de proteínas. Muy bien, entonces, hay muchas moléculas esenciales que tienen al nitrógeno como átomo base, ¿verdad? Tenemos los aminoácidos, que la unión de varios aminoácidos produce las proteínas. Las proteínas tienen funciones, por ejemplo, hormonales, porque algunas hormonas son de base proteica. Tenemos una función estructural, porque compone los músculos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos una función energética, las proteínas nos dan cierta cantidad de energía para,
nuestro cuerpo, o sea, y allí está el nitrógeno. Los compuestos orgánicos son sumamente importantes. Entonces, vamos ahora a trabajar los compuestos orgánicos nitrogenados. Voy a compartir nuevamente la cámara para trabajar con eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. ¿Dónde está? Aquí está. Very good. Entonces, vamos con los compuestos orgánicos nitrogenados, ¿no? Que son los que vamos a trabajar en este momento. Entonces, son 4 los compuestos, ¿verdad? O las funciones orgánicas, los grupos funcionales son 4. Tenemos las aminas, tenemos las amidas, tenemos los nitrocompuestos, ¿verdad? Y tenemos, vamos a colocar una flecha por acá, así que salga. Aquí, los nitrilos. ¿Sí? Ahí tenemos los 4 grupos funcionales con los que vamos a trabajar, ¿verdad? En el caso de las aminas, ¿verdad? De las aminas, ¿verdad? Tienen R por acá, ¿verdad? Y están unidos a un grupo funcional NH2. Ahí está. Puede ser de esa manera, ¿verdad? También puede ser de esta manera, un solo hidrógeno, y el otro hidrógeno que tiene aquí también está formado por otra cadena carbonada, sigue siendo amina, ¿verdad? Y puedo tener otra donde los 3 hidrógenos del nitrógeno han sido sustituidos por cadenas carbonadas. Esos 3 son aminas, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de cadena carbonada que tengas, se clasifican las aminas, ¿verdad? Esta amina que está aquí se conoce como amina primaria, porque conserva 2 hidrógenos allí. Si otro hidrógeno se sustituye, si esta se llama primaria, ¿cómo se llama esta? Que tiene 2 cadenas carbonadas. Es una pregunta, a ver si tenemos lógica. Secundaria. Secundaria. ¿Y esta donde los 3 hidrógenos han sido sustituidos? Terciaria. Terciaria. Ahí tenemos los 3 tipos de amina, ¿verdad? Amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Son los 3 tipos de aminas que nosotros tenemos allí. Para el nombre, nosotros vamos a nombrar, ¿verdad? En el caso de las aminas, por ejemplo, primarias, ¿verdad? Esta cadena que está aquí, la nombramos como un sustituyente, ¿verdad? La nombramos como un sustituyente y terminamos, ¿verdad? Con la palabra, la terminamos con la palabra, ¿cómo se llama esta función? A ver, ¿cómo se llama esta función? ¿Cómo se llama esta función? ¿Cómo se llama la función, jóvenes? Santísimo. La función se llama amina, ¿verdad? Entonces la terminamos con la palabra amina. En el caso de las primarias, la llamamos como sustituyentes terminada en il y la terminamos como con la palabra amina, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener algo así.
Algo así puedo tener, ¿verdad? El NH2, ¿verdad? Me indica que es una amina primaria, ¿verdad? Tengo la cadena carbonada que es R. ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena carbonada? ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena carbonada? ¿Cuántos carbonos hay allí, jóvenes? Dos. Dos. Gracias, Misael. Dos. Es que solo se veía el marcador. Recién ahorita se mostró. Ah, ok. Entonces vuelvo a tener problemas de conectividad, parece. Parece que estoy embrujado. 1 y 2. Ahí está. ¿Cuál es el prefijo para 2? Et. Et, ¿verdad? Et. Y luego le coloco como sustituyente terminado en il, etil. Y luego le coloco pegado la palabra amina. Amina. ¿Cómo se lee el nombre del compuesto? Aminetil. ¿Cómo que amina? Primero va la cadena carbonada terminada en il y termina en amina. Creo que me la nombraste al revés. Etilamina. Etilamina, sí. Etilamina. Correcto. Sustituyente, número de carbonos terminado en amina. Etilamina. Así es. Vamos con una amina terciaria como ejemplo, secundaria pues, o terciaria. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir una amina primaria, una amina secundaria, la misma, o terciaria. La forma en que la que voy a nombrar la amina terciaria es similar a la secundaria, es igual. Vamos a suponer que tengo esta. Muy bien, ahí está. ¿Cómo sabemos que es una amina terciaria, jóvenes? Eso que acabo de escribir. ¿Cómo sé que eso es una amina terciaria? Eso no se ve. No se ve. Ok. Hermoso momento. A dejar de compartir. Vamos a ver un momentico. Me dicen si en la plataforma, pero en la plataforma también está el material, ¿no? Se puede observar, se puede visualizar, por favor. Me dicen si pueden ver la plataforma. ¿O no? Sí, sí se ve, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos al material que está aquí en la plataforma. Me dicen si se está viendo. Compuestos nitrogenados. Estamos en el apartado del documento de compuestos nitrogenados. ¿Se observa? Dice funciones nitrogenadas. ¿Se observa o no se observa? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí tenemos las aminas, ¿verdad? Bueno, se consideran compuestos derivados del amoníaco, que es el NH3, que es un compuesto inorgánico, ¿verdad? Donde estos hidrógenos han sido cambiados por, o sustituidos, no cambiados, sustituidos por cadenas carbonadas,
¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo que les coloqué ahorita, ¿verdad? Está llamado de dos formas. Tenemos, por ejemplo, la etanamida, que sería como un etano, le quitamos la O y le colocamos la palabra amina, o nombrado como sustituyente y le agregamos la palabra amina. De las dos maneras es válido, ¿verdad? En las aminas secundarias y terciarias, como las que vamos a ver aquí, se utiliza el localizador NN para indicarnos que la cadena está unida a el nitrógeno. En vez de números, se utiliza la letra N en mayúscula. Por ejemplo, en este caso, que es una amina terciaria, la cadena más larga sería la cadena principal. ¿Cuál de las tres cadenas es la más larga en este caso? En este caso, ¿cuál es la cadena más larga? Aquí, ¿La de ¿quién la es? derecha? La de la derecha, esta que tiene 3, porque esta tiene 1 y esta tiene 1, ¿verdad que sí? Entonces, estos que tienen 1 pasan a ser sustituyentes, ¿verdad? Que están unidos al átomo de nitrógeno. Entonces dice NN, ¿verdad? Entonces tengo este, ¿cómo se llamaría como sustituyente? Que tiene un solo carbono terminado en -il. ¿Cómo se llamaría? Metil. Metil, ¿verdad? Entonces tengo dos metil, uno aquí y uno aquí. Entonces se llama NND, que es el prefijo de cantidad de 2, metil, y la cadena principal propilamina. Ahí está. En el caso de la secundaria es igual. Por ejemplo, en este caso, que es una amina secundaria, porque todavía el nitrógeno tiene un hidrógeno, ¿cuál de las dos es la más larga? ¿Esta? Esta. ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Cuál sería más larga en este caso? En este caso, ¿cuál es la que tiene mayor número de carbonos? Derecha también. Derecha también, ¿verdad? Que tiene 2. Por lo tanto, este que tiene 1 se llama N, ¿verdad? Metil, aquí está al contrario, N-metil etilamina. Se llamaría este compuesto que está aquí, ¿verdad? Luego tenemos las amidas. Aquí están las amidas, ¿verdad? Vamos a ver quién reconoce qué función orgánica es esta. A ver quién reconoce, que la acabamos de ver. ¿Cuál sería esta función? Este grupo funcional, que tiene doble con el oxígeno y uno con el OH. ¿Me dicen cuál es esta? Es un ácido carboxílico, ¿verdad? Este OH es sustituido por este amoníaco, ¿verdad? Y se produce agua. Se coloca NH2. De aquí tengo un hidrógeno que se une con este OH y forma agua. De allí se obtiene la amida. De hecho, las amidas, además de compuesto nitrogenado, también es conocida como un derivado de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Y la nomenclatura es parecida a las aminas, pero en este caso al final, en vez de colocar amina, coloco amida, ¿verdad? Que es el que está aquí abajo, ¿verdad? Aquí está la tablita, ¿verdad? Y observamos que tenemos aquí, por ejemplo, esta, que es una amida, ¿verdad? Tengo aquí un solo carbono, se llama metán sin la O, y agregamos la palabra amida para la otra parte de la cadena. Tenemos esta, que tiene dos carbonos aquí, ¿verdad? Se llama etán y termina con la palabra amida. Esto sería una amida secundaria, entonces nombramos como sustituyente el que está con el nitrógeno, en este caso, ¿verdad? Que sería N-metil, y de este lado hay 2, la cadena principal, etanamida. En ese caso. Aquí les hago mención sobre, por ejemplo, los aminoácidos, ¿verdad? Que tienen grupos funcionales aminos y ácidos, ¿verdad? Por ejemplo, la glicina es un aminoácido y su nombre en IUPAC es el ácido 2-aminoetanoico. La alanina, que es otro aminoácido, se llama ácido 2-aminopropanoico. El ácido aspártico es el ácido 2-aminobutanodiónico y el ácido glutámico, ¿verdad? Son compuestos importantes para el funcionamiento. De todos los aminoácidos se conocen solo 20.
eso que formamos en la síntesis de proteínas, ¿verdad? Bueno, aquí tienen para que puedan practicar. Eso sería, ¿verdad? Los compuestos nitrogenados hasta este momento. ¿Tienen alguna pregunta? Mister, hubo uno que no explicó de los que está enseñando ahorita. ¿Cuál? Ese de etanodiamida, ¿podría explicarlo? Claro, cómo no, sí. Obviamente, ya ven, habría que escribirlo para que lo puedan observar. ¿Verdad? Aquí tenemos C, ya bueno, no, vamos a borrar aquí, deshacer. Aquí tengo doble con el oxígeno, ¿verdad? Aquí tengo C y aquí tengo, ya bueno. Aquí hay dos amidas, ¿verdad? Dos amidas unidas al NH2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos NH2 aquí, tenemos una amida de este lado, ¿verdad? Y tenemos una amida de este lado. Las dos amidas están unidas por ese oxígeno allí, ¿verdad? Etano, ¿verdad? Porque tengo estos dos carbonos que están aquí, estos dos carbonos. Diamida, porque tengo un NH2 y el otro NH2 de este lado. ¿De acuerdo? Etano diamida. Vamos a borrar porque lo voy a hacer con el marcador este, ¿verdad? Entonces tengo dos carbonos aquí. Dos carbonos, ¿verdad? Etano. Di, porque tengo aquí NH2 y NH2. Di son dos, amida. Ahí está. Esa es la función, ese es el nombre. Tenemos dos grupos funcionales amidas allí, en ese caso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Para que sea más visual en este caso, ¿verdad? Tenemos así. Si es que todavía no vieron ese que estaba explicando, tengo así para que sea la... Aquí. Y aquí tengo un NH2 de este lado. Y aquí tengo un NH2 de este lado. ¿Así lo visualizan mejor, Vanessa o los compañeros? Sí, igual entendía la primera que explicó. Ajá, ok. Ahí estaría. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, bueno, me salí de la plataforma. Ahí mismo en la plataforma, ¿verdad? Vamos a que me salí de aquí. Aquí mismo en la plataforma, aquí tenemos esta actividad que son sobre las funciones nitrogenadas, igual es de nomenclatura, ¿verdad? Y vamos a tener igual hasta lunes o martes de la semana que viene para realizarlo. Aquí está la actividad. Muy bien. Disculpen nuevamente por los problemas de conectividad. Me desconcentran un poquito esas cosas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Listo, entonces. Entonces nos quedaría hacer la actividad y la semana que viene entonces veríamos isomería para cerrar lo que sería la unidad número 6 y cerrar la unidad para luego entrar entonces en el tema de la casa abierta y luego la entrega del portafolio interdisciplinario. Para los que están conmigo, yo abrí un canal, espero que lo hayan leído, ¿verdad? Hoy tendríamos la primera sesión para la socialización y la construcción de la casa abierta, para los que están conmigo en química y en biología. Si no hay preguntas, entonces nos vemos en química
el próximo miércoles y en biología. Cuídense, nos vemos, que tengan excelente fin de semana. Bye.